Mis amados amigos, hermanos, saludos, bendiciones. Bienvenidos sean una vez más a su programa, el doctor Héctor Anderson habla. Les habla el pastor Héctor Anderson, agradecido de Dios por la nueva oportunidad que me concede de compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. Quiero pedirles que se abrochen los cinturones porque vamos a despegar en un viaje hacia la verdad de Dios. Y yo sé que para muchas personas estas son verdades no explícitas y están esperando otras formas de verdades, pero quiero decirles que Dios nos ha preparado para preparar al pueblo de Dios con las verdades de Dios. Y en el día de hoy, como ustedes saben, estamos tratando el libro de Apocalipsis y ya estamos entrando al capítulo número 8. Cubrimos el capítulo 1, donde vimos a Jesucristo en su forma glorificada. Luego los capítulos 2 y 3, donde Jesús envía una carta a las 7 iglesias de Asia Menor que representan la totalidad de toda la iglesia de Jesucristo en todos los tiempos. Luego en el capítulo 4, que es interesantísimo, que cubrimos muy bien, encontramos el escenario en el cielo, donde Dios invita a Juan a subir al cielo. Y cuando Juan entra, lo primero que observa es un trono y alguien sentado en el trono que realmente no se podía ver. Las luces de piedras preciosas no permitieron que Juan pudiera ver el rostro de aquel que estaba sentado en el trono. Estaba cubierto de arcoíris, estaban los 24 ancianos, estaban también los 4 seres vivientes, había un mar como de cristal y una multitud se añadió más adelante a ese mar de cristal. Eso está sucediendo en el capítulo 4, donde el que está sentado en el trono es Dios el Padre. Hubo alabanza, hubo toques de arpas, hubo mucha alegría y alabanza a Dios el Padre en el capítulo 4 de Apocalipsis. Luego llegamos al capítulo 5, donde encontramos el mismo escenario, con la diferencia de que ahora aparece el león de la tribu de Judá en forma de un cordero como inmolado. El que está sentado en el trono tiene un libro en su mano, escrito por dentro y por fuera. Y ahora un ángel poderoso hace la pregunta de quién es digno de abrir el sello, de tomar el libro y abrir sus 7 sellos. Y la palabra de Dios nos indica que nadie podía abrir ese libro. El Padre no lo podía abrir, el Espíritu Santo no lo podía abrir. Y Juan comenzó a llorar pensando que no habría quien pudiera abrir el libro. Juan entendía el contenido del libro, estaba escrito por dentro y por fuera. Eso quiere decir que el libro tenía doble propósito. El primer propósito era que ese libro incluía el título de propiedad de la tierra que Adán había arrendado a Satanás cuando sucumbió ante su tentación. Y lo otro que representaba el libro era que es el libro de la ira de Dios, donde estaban el derramamiento de toda la ira de Dios sobre un mundo que lo había desechado. Y ahora debían cosechar justamente lo que habían sembrado. Esos 2 escenarios en el cielo significa
que Dios en su trono va a juzgar la tierra que lo había desechado. Y todo está preparado para el juicio o los juicios de Dios sobre esta tierra. De repente aparece alguien que le dice a Juan: no llores, porque ha venido el león de la tribu de Judá, que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Debo decir, de tomar el libro y de abrir sus sellos. Pero fue una búsqueda en los cielos y no hubo nadie en el cielo que pudiera abrir o tomar el libro. Hubo una búsqueda en la tierra, no hubo nadie en la tierra que pudiera tomar el libro y desatar sus sellos. Inclusive hubo una búsqueda debajo de la tierra y allí tampoco había nadie que pudiera abrir ese libro o tomarlo de la mano del que estaba sentado en el trono. A eso Juan comenzó a llorar, pero más adelante uno de los ancianos le dice: mira, Juan, no llores, porque ha venido o ha vencido el león de la tribu de Judá y él va a tomar el libro. Mis amados amigos y hermanos, Jesucristo, como el cordero inmolado, tomó el libro en sus manos y estuvo dispuesto a abrir sus sellos. Y quiero decirles una vez más, y yo sé que los que me están siguiendo a través de todo este tiempo habrán escuchado o habrán visto los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis, donde detallamos que ese escenario de juicio es en preparación para los juicios que vendrían sobre esta tierra. Jesucristo habló de esto en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos el capítulo 13, donde él dice que serían tiempos difíciles cual nunca ha habido en la tierra, ni habrá tampoco. Y que si esos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Sin embargo, los sellos fueron abiertos, los primeros 6 sellos han sido abiertos y nosotros ya preparamos las lecciones y pueden regresar a nuestro canal y observar cada uno de los sellos abriéndose. Pero podemos recordarle que el primer sello que se abrió, dice la palabra que salió un caballo blanco venciendo y para vencer. ¿Quién es ese caballo? Ese caballo es la revelación del anticristo, que viene políticamente a ganar terreno, a vencer. Sin embargo, no tiene flecha, tiene un arco, pero no tiene flecha. Eso quiere decir que sus victorias van a ser pacíficas. Y finalmente va a lograr un tratado de paz entre Israel y los enemigos de Israel. Habrá una promesa de la construcción del templo de Israel. El tercer templo será construido a la orden de ese hombre de pecado, como se conoce en la palabra de Dios. Sin embargo, más adelante, 3 años y medio más tarde, va a romper el pacto y se va a convertir en un aliado de Satanás para hacer imposible la vida del hombre aquí en la tierra. Tenemos que mencionar eso porque ahora en el capítulo 8 que vamos a comenzar, vamos a ver el trabajo de ese hombre de pecado. Luego vino el segundo sello, un caballo rojo que trajo guerra. El tercer caballo o el tercer sello, entonces vino un caballo negro que trajo consigo hambre, y finalmente un caballo pálido amarillo que trae consigo también pestilencia. Hablamos del sexto sello, hablamos de las almas de aquellos que fueron decapitados debajo del altar.
que le exigían o le pedían venganza a Dios por su vida. Y Dios le dijo que debían esperar un poquito más de tiempo. Hablamos de los 144,000 sellados que Dios va a escoger de las 12 tribus de Israel a 12,000 hombres y estarán en esta tierra trabajando. Ahora, al estudiar el capítulo 8, vamos a ver la apertura de el séptimo sello. Y ese séptimo sello es un poquito complicado si se quiere, pero voy a tratar de explicárselo de manera que todos podamos entender. Cuando nosotros usamos fuego artificial y lanzamos esos cohetes al aire, muchas veces, o es el propósito del fuego artificial, subdividirse en varias ramas o cohetes. Entonces, el capítulo 8 de Apocalipsis comienza con la apertura del séptimo sello. Y es justamente eso lo que hace el séptimo sello. Cuando el séptimo sello es abierto, que es el último sello por abrir del libro que Jesús tiene en sus manos, conteniendo los 7 sellos, ya dijimos que 6 sellos han sido abiertos. Queda un último sello. Pero cuando Jesús abre ese sello, son 7 trompetas que se van a sonar. 7 ángeles estarán preparados para tocar sus trompetas. Y cada toque de trompeta es otra manifestación de la ira de Dios sobre la tierra. Es otro derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. Y cuando se vaya a tocar la 7ª trompeta, vuelve y abre otro cohete donde habrán 7 copas de la ira de Dios que serán derramadas también sobre la tierra. Todo lo que estoy tratando de comunicarles es que los sellos de Dios, lo que ya hemos visto, los sellos que hemos visto, son simpleza, si se quiere, en comparación con los sellos o las trompetas que van a venir ahora. Todo comienza de manera suave, viene el anticristo, viene guerra, aunque mucha gente muere en la guerra, pero es muy diferente de las trompetas que se van a sonar cuando se abre el último sello, el sello número 7. La guerra que hay, el hambre que va a haber, eso es cosa simple en comparación con lo que va a venir ahora mismo. Muchas personas, al ser abordadas con el Evangelio de Jesucristo, aseguran que no tienen de qué arrepentirse. Y muchos te dicen, pero ¿para qué me predicas el Evangelio si yo no hago nada malo? Yo no fumo, yo no bebo, yo no mato, yo no hago ninguna forma de maldad. En otras palabras, yo estoy bien. Sin embargo, no piensan que eso es lo único que nos hace discordar con Dios. El problema de la ira de Dios sobre esta tierra no tiene que ver tanto con que tú seas bueno o seas malo, como si no has recibido al Señor como tu Señor y Salvador o no has creído en Él. Fíjense ustedes lo que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y los versículos 17 y 18. Dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, eso comenzando en el 16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18 cierra diciendo, el que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el que nosotros pasemos por las calamidades de los 7 años de gran tribulación en la tierra, no tiene nada que ver con que yo crea que soy bueno o soy malo. Los que se quedan o los que se quedarán son aquellos que no creyeron en el unigénito Hijo de Dios y tienen que pasar por esos tiempos tan difíciles. Porque en ese tiempo, amado amigo, toda la ira de Dios será derramada sobre un mundo que no creyó en el Hijo de Dios. Y este libro contiene todas las calamidades que Dios va a derramar sobre esta tierra. Y como ya dijimos, la apertura de este sello va a provocar, el último sello va a provocar el toque de 7 trompetas. Y cada una de esas trompetas va a traer consigo grandes calamidades sobre la tierra. Estos serán las calamidades medianas. Los 7 primeros sellos, con todo el hambre, la guerra, el anticristo y todo, no se va a comparar con esto que va a suceder cuando comiencen estos 7 ángeles a tocar estas trompetas. Y como ya les dije, la 7ª trompeta, cuando se toque, abrirá ahora el derramamiento de 7 copas que se llaman las copas de la ira de Dios. Entonces es cuando todo se va a agrandar, se va a intensificar. Eso quiere decir que estos 7 años de tribulación serán tan difíciles. El mundo tendrá sobre él toda la ira de Dios. Además, escuchen bien esto es importante. No solo que el mundo va a tener sobre sí toda la ira de Dios, también va a tener al mundo, al hombre de pecado, al anticristo, lleno de Satanás, mortificando a la humanidad. En mi país hay un dicho, hablando de la arepa, que dice, fuego por arriba y fuego por abajo. Y eso es justamente lo que va a pasar en ese tiempo de la gran tribulación aquí en la tierra. Vamos a tener un Dios airado con el hombre cuando la misericordia de Dios y la gracia de Dios parcialmente se han terminado y Dios está derramando toda su ira sobre la tierra. Y por otro lado van a tener el anticristo también decapitando a aquellos que no quieran adorarlo como Dios. O sea, Jesús dijo en Mateo 24, si estos tiempos no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. En estos toques de trompeta que vamos a ver ahora, vamos justamente a ver qué quiso decir Jesús cuando Él dijo que Él acortaría estos días. Yo creo que muy pocas personas entienden lo que quiso decir Jesús con que estos días serían acortados. Pero gracias a Dios que están en nuestra sintonía y que nosotros vamos a aclarar todo esto. Ahora, yo estoy ya cerrando esta clase de hoy porque hemos reducido la clase de 27 y 28 minutos a 20 minutos y solamente me quedan algunos segundos. En esta lección solamente vamos a cubrir la introducción de los toques de trompetas que va a cubrir el silencio en el cielo,
el incensario de oro y el altar de oro. Y luego vamos a ver los toques de las 7 trompetas. Y porque las 7 trompetas tienen 2 consecuencias. Escuchen bien, las primeras 4 trompetas, Dios estará lidiando con la creación. Las plagas que caerán tendrán que ver con la creación. Sin embargo, las otras 3 plagas tienen que ver con la ira de Dios sobre la humanidad. De manera que vamos a dividir esas 7 trompetas en 2 clases, que son los juicios de Dios sobre la creación y los juicios de Dios sobre la humanidad. Entonces, aquí vamos a dejarlo para tener una segunda parte de la introducción donde vamos a tocar 3 temas, 3 partes importantes: el silencio en el cielo, el incensario de oro y también el altar del incienso de oro. De manera que pues que sobre toda cosa guardada, amados amigos y hermanos, guarda tu corazón porque de él mana la vida.